con grupos irregulares denominados pandillas para lograr una reducción en el número de homicidios, lo cual es bueno, o sea, obviamente es muy bueno que el número de homicidios baje drásticamente en el país. El punto es el cómo hacerlo, ¿verdad? Ajá. Esa es una de las situaciones. Y la otra, la utilización a nivel político de este tipo de situaciones de cara a las elecciones 2021. Hay que decir que esto lo develó El Faro en un reportaje. El gobierno de Bukele lleva un año negociando con la MS-13 la reducción de homicidios y el apoyo electoral. El mismo Faro fue quien develó la tregua también en su momento y luego pues... En el 2013, así es. exacto. Janet, y con Janet habíamos platicado anteriormente y el gobierno dice que es producto de el accionar del El plan control territorial. Uh-huh. Pero pues a veces uno se preguntaba, fue demasiado, entró el gobierno y se redujo drásticamente, entonces... Sin embargo, han habido días de picos, claro, y de picos bien altos. Sí, pero no había una explicación, ¿verdad? Janet, ¿cómo lo ve usted esta situación? Bueno, yo he venido señalando precisamente estos indicios desde el año pasado, precisamente a partir de información de inteligencia policial que señalaba un acuerdo, un nuevo pacto entre el gobierno de Bukele y los líderes de las tres principales pandillas, no solo la MS, para reducir los homicidios. Y en este contexto, pues, la investigación del Faro sin duda ofrece elementos documentales, sobre todo de algunas gestiones que se han hecho a nivel de liderazgos en las cárceles. Sin embargo, es importante señalar que los que ahora, digamos, tienen la capacidad de modular la violencia son muchos de los liderazgos en los territorios, donde ha habido, según información que yo he venido teniendo, digamos, bastantes acuerdos en términos de apoyar, digamos, una serie de actividades, no solo la reducción de homicidios, sino lo hemos visto ahora en el marco de la pandemia, como las pandillas a través del control territorial que ejercen en las comunidades han, por ejemplo, hecho cumplir algunas medidas de la cuarentena, del confinamiento, aleccionando mediante la violencia a las comunidades, han participado en repartos de canastas alimentarias e incluso también hay información de distintas fuentes de que no solo fueron beneficiados, fueron un sector importante beneficiado por los $300 que transfirió el gobierno a comunidades en situación de riesgo, sino también en muchas comunidades fueron las pandillas quienes decidieron a quiénes otorgarles esa ayuda monetaria. Entonces, digamos que esto se inscribe en un proceso que, bueno, cada vez va cobrando más sentido, con obviamente los inevitables riesgos de que estos actores se vuelvan cada vez más imprescindibles en las decisiones del Estado. Además de la legitimación, se está básicamente ratificando el importante rol que tiene el uso instrumental de la violencia, en este caso como un activo para negociar prerrogativas con los distintos gobiernos de turno, de tal manera que Bukele da continuidad a los pactos y negociaciones que hemos tenido en los últimos años entre los distintos gobiernos. Sobre todo hay indicios desde 2009, hay mayores indicios, pero también hay información que da cuenta que desde 2003, con la llegada ya en la campaña de Tony Saca, se negociaban algunos de estos acuerdos, de manera que estamos frente a un proceso que ha sido reiterado, pero que como contrapartida ha favorecido la evolución política de las pandillas y su legitimación como actores imprescindibles para cualquiera que esté en el poder, no solo para generar gobernanza o, digamos, control de la violencia, sino también en algún momento para mantenerse o perpetuarse en el poder, que es lo que ha pasado con los gobiernos de Arena, los gobiernos del Frente, y a nivel local ni se diga, ¿verdad? Sí, Lo que pasa es que no está documentado, pero a nivel local, pues la captura ha sido más evidente. Nos vamos a quedar aquí para darle la bienvenida a Mario Pozas. Él es consultor en temas de seguridad pública. Ya está conectado, ya estamos viendo a Mario. Te saludamos, bienvenido. Hola Marito, buenos días.
Buenos días, mucho gusto, gracias por la invitación. Disculpen si hubo algún inconveniente técnico, espero que todo funcione bien en adelante. Ya está solventado, no hay ningún problema. Saludos, Mario. Ahí te saluda Hola, Janet, bueno, Janet era quien más venía diciendo desde hace ya varios años. Bueno, lo dijo cuando el gobierno Mauricio Funes, también cuando Sánchez Serén. Sánchez Serén y Sánchez Serén. ahora ha continuado. Mario, ¿es una sorpresa para ti este reportaje del Faro o ya se sabía? ¿O se confirma una vez más la situación? Bueno, francamente, yo quisiera poner esto en perspectiva. ¿Qué significa esto? Creo que habría que evaluar qué hemos visto en materia de seguridad pública en el último año y medio que tiene la gestión presidencial en materia de seguridad, y de esa forma uno puede juzgar qué es lo que está pasando. A mí y en general a un conjunto de investigadores sobre el tema y a la opinión pública en general le ha llamado la atención esta reducción sostenida y significativa que hubo desde la entrada y la toma de poder de parte del presidente Nayib Bukele. A mí hay algo que quiero simplemente llamar la atención en ustedes. A la semana siguiente de haber tomado posesión el presidente Bukele, los homicidios caen de 9 homicidios diarios a 6 homicidios diarios. En el mes siguiente, los homicidios se reducen hasta en un 33%. Al final del año, la reducción es definitivamente ya mucho más significativa. Entonces, llama mucho la atención esa reducción tan inmediata que ocurre cuando toma posesión el presidente Bukele. Y eso se ha prestado a un montón de lecturas e interpretaciones, muchas. Y entre ellas siempre ha estado el tema o el riesgo de la negociación con las pandillas. Entonces, lo que ahora vemos es si ustedes quieren, elementos que vienen a confirmar esa posible negociación o ese posible acercamiento que ha habido entre el gobierno, funcionarios de gobierno y estas organizaciones delictivas. Así que si uno ve en esa perspectiva, en esa línea del tiempo, no resulta del todo extraño los hallazgos que ha presentado recientemente el periódico El Faro. Muchos hablan de que estos grupos irregulares, Mario y Janet, en realidad son los que de alguna manera dominan el tema. No sé si la palabra dominan será la correcta, porque si bien es cierto, Mario apuntó lo de la disminución drástica del número de homicidios, también hemos tenido fechas muy preocupantes hubo un fin de semana, me recuerdo, de viernes para domingo, que hubo más de 25 homicidios. Entonces esto preocupa porque uno dice, bueno, y entonces, ¿cómo es eso? Que de repente no hay homicidios, o hay uno, o hay dos, nada más. Pero de un día para otro subían el volumen. Pero drásticamente, pues, ¿verdad? Y sin ninguna explicación, por decirlo así, lógica. Situaciones como estas confirman también esta teoría, Janet y Mario. Bueno, sí, efectivamente, porque, digamos, estos pactos transaccionales, hay que decirlo, de yo te doy, tú me das, no son lineales y son procesos complejos, sobre todo porque ya no estamos frente a las pandillas de hace 2 décadas, ¿verdad? Sino frente a pandillas más diversas, más diversificadas, que ya no son monolíticas, incluso en términos de liderazgos. Entonces, no siempre hay consensos dentro de la pandilla. Ha evolucionado grupos con un perfil político, con características cada vez más de grupos beligerantes, pero que ya no están siempre alineados a la línea de los históricos de la Rampla Nacional, que aunque sigue teniendo, digamos, importante autoridad, en lo local hay muchas pandillas que, digamos, se rebelan o a veces están en contra, que fue lo que pasó en la tregua de 2012. Debo decir que se monta o se presenta mediáticamente como una tregua entre las dos principales pandillas, pero cuando yo tuve posibilidad de examinar los datos de la misma policía, en el periodo de la tregua, en realidad cayeron las muertes en general, pero se dispararon, se incrementaron significativamente las muertes
entre pandilleros e incluso intrapandillas, es decir, se incrementaron las ejecuciones dentro de la pandilla. Estamos hablando entonces que no hay siempre posiciones unívocas de la pandilla, pero además son procesos irregulares. En muchos casos, las pandillas también usan esto, la modulación de la violencia, la autorregulación, para presionar, ¿verdad? Cuando esos acuerdos ellos creen que se están incumpliendo o cuando hay malestar de ciertos grupos. Vemos cómo en ciertas zonas se dispararon. Pero lo otro también que en este contexto para mí es importante situar es que la violencia homicida en El Salvador no solo es producida por pandillas. Si bien es cierto, la pandilla es un actor y el actor más importante hoy día, aquí en los últimos años hemos visto cómo grupos de exterminio, mismos miembros de la policía han aportado significativamente a la estadística de homicidios, pero además también hay crímenes del crimen organizado tradicional. Entonces, un elemento que yo he venido planteando en este contexto es que en este momento no solo hay pactos transaccionales con pandillas, sino una alineación de actores armados o de, en este caso, actores de la violencia, porque cayeron abismalmente en los enfrentamientos armados, pero también estos constantes ejecuciones que veíamos con características de grupos de exterminio, sicariato, también han caído, ¿verdad? Si lo comparamos con hace 2 años, 3 años, y también los homicidios del crimen organizado. Entonces, es interesante ver, y desde mi perspectiva, hay, al igual que en algún momento en los primeros años de Arena, digamos, un contexto en donde hay una hegemonía de la violencia de ciertos actores. Es decir, ha llegado un actor que tiene posibilidad de controlar a varios de estos actores que producen violencia en el país. A ver, Mario, Janet habló de la modulación de la violencia por parte de las pandillas cuando alguno de estos acuerdos, dice ella, se ponen en riesgo. Y yo recuerdo que en pláticas anteriores contigo, tú decías que son como momentos que se van dando y hay que analizar esos momentos. El reportaje del Faro detalla que pandilleros en libertad habrían ingresado junto con representantes del gobierno. Representantes del gobierno, se menciona al mismo Ciris Luna, viceministro de Seguridad y director de Centros Penales, Carlos Marroquín, director de Tejido Social. Tejido Social, ¿verdad? Y de Mario Durán se habla de reuniones previas, ¿verdad? Pero que entran a los centros penales de máxima seguridad y se reúnen con pandilleros que están ahí, internos. E ingresan a pandilleros que están afuera. Afuera. Es ahí, ¿cómo podemos entender esta modulación de la que habla Janet si es que, esto termina de comprobarse? Bueno, totalmente de acuerdo con lo expuesto con Janet en el sentido siguiente, y es que evidentemente uno de los principales legados de la tregua del 2012 fue el descubrimiento por parte de las pandillas del poder que tienen de modular lo que yo he llamado en otras ocasiones el barómetro de la violencia en El Salvador. Cuando se pactó la tregua del 2012, los homicidios cayeron repentinamente en cuestión de días hasta en 2/3 partes de los homicidios que se venían cometiendo. Esto incluso nos dio la pista para entender cuál es el aporte negativo que hacen las pandillas en la comisión de homicidios, y de ahí en adelante ese poder descubierto en esa ocasión ha sido utilizado, por ejemplo, en reiteradas ocasiones, previo a los periodos electorales. Por ejemplo, es normal que se utilice esa fuerza. Hay incremento de homicidios en periodos previos a la toma a las elecciones, a la toma de posesión. Incluso eso pasó el año pasado, donde hubo un repunte grave y preocupante antes de junio del año pasado. Entonces, ese descubrimiento de ese poder de vida y de muerte que existe sobre la ciudadanía por parte de las pandillas es algo que descubrieron y que de alguna forma vino a darles ese rol
político, ese rol incluso, cuando digo político quiero decir hacer uso del poder, ¿verdad? Un poder ilegítimo que se utiliza para obtener algunos tipos de beneficios a cambio. Lo más perverso de todo esto es cuando esa violencia, por ejemplo, se ejerce directamente sobre policías, militares y familiares, porque también está descubierto que esa es quizás la estrategia de hacer presión sobre el gobierno de turno, cualquiera que sea, es muchas veces atacar a los funcionarios de aplicación de la ley, entiéndase, policías, militares y sus familiares. Entonces, eso está documentado, es fácil ver los registros históricos para comprobar ese uso de la fuerza. Okay. ¿Y entonces en qué situación estamos, Janet y Mario? Janet usted mencionó la palabra inteligencia policial. Luego dijo, he tenido acceso a documentos de la misma policía. Y esto lo acaba de mencionar Mario, cuando quieren presionar, se van contra los policías o miembros del ejército y sus familiares. Pero un pacto como lo plantea el Faro, yo no creo que las autoridades de la policía o del ejército no sepan que eso está ocurriendo. Y eso sería más perverso todavía. Y ocurrió en la tregua anterior. Sí, bueno, aclarar que yo he tenido acceso casi desde que, llegó Bukele al poder a información de fuentes testimoniales de miembros de la policía, pero no a documentos, ¿verdad? Es importante también señalarlo. O sea, usted ha conversado, le han pasado información. O sea, de fuentes confiables. Pues. Sí, de hecho, cuando yo lo dije, importante señalarlo también, yo lo dije, no recuerdo si fue en agosto del año pasado, en una entrevista en TVX, y al día siguiente tenía seguimiento de gente del OIE y de gente de la policía que estaban monitoreando, incluso vigilando mi casa también, debo decir, ¿verdad? A partir de esa semana que yo hice esa declaración. Ahora, en este contexto, efectivamente, esto pasó en 2012 y lo documentamos muy bien nosotros en ese momento desde el LUDO. Hubo una investigación sobre el tema de tregua que se enmarcó en un estudio más amplio sobre lo que fue la gestión de seguridad de Funes, pero con el tema de la tregua tuvimos algunos, cautelas, sobre todo por razones de seguridad, pero debo decir que sí había un conocimiento amplio, pero además hubo un uso amplio de la policía en ese momento bajo la administración de Munguía Payés de cambiar todas las directrices, incluso de, declarar o de dar el lineamiento que no se aplicara en ese momento la ley de proscripción de pandillas, que se recuerdan, entró en vigencia precisamente, digamos, en ese año 2011. Entonces, esto ha sido del conocimiento, e incluso en aquel momento participaron altas jefaturas de la policía en esos procesos, gente de confianza de Munguía Payés, el aparato de inteligencia del Estado, ¿verdad? Se movilizaron pandilleros en vehículos de la policía en aquel momento, es decir, la policía jugó un rol importante. En ese momento, sin duda, la policía conoce y está jugando un rol, al igual que la Fuerza Armada, pero sabemos que el que ha llevado toda la coordinación en su momento también, y se dijo desde las negociaciones de Bukele cuando era alcalde de San Salvador en 2015-2018, ha sido el jefe de la oficina de tejido social, ¿verdad? En este contexto también, por ejemplo, yo tuve conocimiento que al principio hubo tensiones entre gente de la policía, porque mientras esta decisión fue impuesta a la policía, había sectores de la policía que estaban incluso investigando a gente de tejido social y todos los movimientos que se generaban. Entonces, de nuevo también, precisamente porque es una institución que ha sido instrumentalizada políticamente por los distintos gobiernos de turno y muy afectada también por la violencia de pandillas, aunque también ellos han generado una estela de violencia a través de las ejecuciones extralegales, no solo de pandilleros, sino también de muchos miembros de las comunidades donde tienen presencia pandillas, pues ha sido una institución muy afectada, ¿verdad? En los últimos años hemos tenido 60, 80 muertes de
asesinatos de policías a manos de pandillas, precisamente en esta lógica de guerra que se instaló ya en el contexto de 2015, el año más mortífero de la historia reciente, ¿verdad? Con 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Este año muestra cómo claramente los impactos en la violencia mortífera de este tipo de acuerdos, porque obviamente había un enorme malestar entre las pandillas por lo que le prometieron. Cuando Sánchez Serén llega al poder, empieza a reprimirlos y se genera este contexto de guerra, ¿no? Al final, la política de seguridad se convirtió en una estrategia de guerra, que fueron las medidas extraordinarias y que terminó con el asesinato de cientos de policías, pero también el asesinato de miles de personas, muchos de los cuales estaban perfilados con pandillas, pero muchos otros no. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Efectivamente, tenemos un contexto en donde los procesos son muy complejos, pero a nivel institucional se va erosionando, en este caso, entidades como la policía, que se ha utilizado en este momento como un aparato de propaganda, básicamente presidencial, al igual que la Fuerza Armada, que de paso hay que decirlo, no tiene absolutamente ninguna competencia legal ni constitucional en materia de seguridad. Sin embargo, aparece como la entidad protagónica. Sí. Claro, ya ha estado siendo utilizado. Mario, el papel de la policía, de la PNC y del ejército, porque, repito, si esto es cierto, como lo fue en el pasado, sería a ciencia y paciencia de las autoridades de la policía y del ejército que ocurren este tipo de pactos. Correcto, es que el problema con las treguas, con las negociaciones, con los grupos criminales, son variados, pero quizás hay uno que es mucho más grave, y es que encierra una contradicción en las propias funciones del Estado. Y esa contradicción la vamos a ver reflejado en los roles que asumen las instituciones del Estado. A la policía le corresponde la prevención y la represión del delito. Y si paralelamente se inicia un proceso de negociación, de tregua, de diálogo, de mediación, como quiera llamarse, con estos grupos al margen de la ley, entonces tú tienes una policía en ese sentido actuando esquizofrénicamente, porque por un lado tiene el deber de reprimir el delito, pero por el otro está en la obligación o está sometida a presiones políticas para alinearse con estos procesos. Eso es quizás de las cosas más lamentables que dejan estos procesos, porque a la larga lo que hacen es debilitar la institucionalidad. Por ejemplo, lo que está reflejado en el reportaje del Faro, que está ocurriendo en centros penales, este ingreso de personas encapuchadas, sin registros, en los libros diarios de control. Y si se dan cuenta, la respuesta institucional es decir, no, es que eso lo hacen funcionarios que quedaron del gobierno anterior. Pero es que la institucionalidad es una sola. Y la institucionalidad se debe a un marco legal y a obligaciones y responsabilidades establecidas en la ley. De esa forma, pues, realmente lo que una de las preocupaciones que dejan estos procesos es cómo debilitan al Estado, porque lo ponen en una situación en la que, por un lado, tienen la obligación de cumplir con sus deberes legales de reprimir el delito, pero por el otro lado socavan esa funcionalidad. Dicho esto, también yo creo que es importante subrayar el tema de la politización que se está haciendo del tema de seguridad pública en este último año, y eso no es un rasgo nuevo, pero ni exclusivo de este gobierno, pero sí lo hemos visto fuertemente acentuado. Es decir, si se dan cuenta, las grandes crisis institucionales que ha tenido el país en este año y medio de gobierno, exceptuando el tema de la pandemia, han girado alrededor del tema de seguridad. La crisis del 9F fue por la aprobación del crédito del Plan Control Territorial, las acusaciones que incluso han llevado a la conformación de comisiones especiales de la Asamblea Legislativa para investigar al mismo director de Tejido Social. Lo que vemos aquí es una politización del tema de seguridad, insisto, no es nuevo, no es extraño, pero lo que estamos viendo es un agravamiento del mismo que realmente no sabemos hasta dónde puede llegar la utilización política de las instituciones. Ok, Janet y Mario, a ver, ambos han dicho esto no es nada nuevo. En las encuestas
siempre la gente expresa que su mayor preocupación es la delincuencia, obviamente el derecho a la vida y la defensa de la vida de cada uno. Entonces uno se pregunta, bueno, las investigaciones periodísticas han sacado a la luz todos estos pactos, treguas, como se le llame, desde 2010, 2011. Estamos hablando de 10 años ya. O sea, el fenómeno de la delincuencia, que es la mayor preocupación de la población a la hora de hacer encuestas y a la hora de medir qué es lo que espera la población que los políticos prometan y se comprometan a hacer. Y durante 10 años se nos han vendido varios planes para combatir la delincuencia y se ha buscado el financiamiento para estos planes, que el último plan control territorial. ¿A qué ha llevado a esto entonces? A fortalecer a los grupos irregulares. Después de 10 años, si tuviéramos que hacer, bueno, ok, ¿qué ha pasado entonces con este tema, con el combate a la delincuencia? No se ha combatido. Real. Ajá, del combate, o sea, no se han combatido, se ha fortalecido. A las pandillas. Ajá, a los grupos irregulares, llámese pandilla, llámese lo que mencionaba Janet, estos otros grupos no llamados pandillas, pero que sí se dedican a cometer delitos, amparándose en el tema delincuencial cometido por las pandillas o supuestamente cometido por las pandillas. ¿En qué realidad estamos en estos momentos? Bueno, en primer lugar, Adelante, Mario. Gracias, Janet. Solo para hacer un poco de referencia a dos ideas básicas en esto. Uno es que no hay soluciones mágicas en el tema de seguridad pública y tampoco hay recetas fáciles. Y los políticos tienen esa tentación de buscar las soluciones de corto plazo, pero pierden de vista el horizonte de largo plazo. Eso es un poco lo que nos ha pasado en general. Es decir, quisiera darles una fórmula para entender esta situación. Siempre que veamos una reducción de homicidios de más de 2 dígitos, es sospechoso. De cualquier cosa, ¿ya? Porque los homicidios no se reducen mágicamente de un año al otro. La reducción de homicidios, así como progresivamente se ha ido incrementando en el tiempo, también sus reducciones tienen que ser progresivas y graduales. Entonces, siempre que vemos reducciones de más de 2 dígitos, del 11, del 12, del 15, del 18%, hay que suponer que algo extraño está pasando. ¿Por qué digo esto? Porque las intervenciones policiales de seguridad pública sostenibles en el tiempo son aquellas que requieren tiempo, requieren recursos, requieren inteligencia, requieren fortalecimiento institucional, requieren intervención en comunidades, requieren un conjunto de acciones que no se resuelven en un mes, en 6 meses y en un año. Así que por eso quería tomar la palabra antes de Janet, simplemente para subrayar el tema de que no hay soluciones fáciles, no hay recetas mágicas y que estas medidas tienen que ser sostenidas en el tiempo y que cualquier reducción de esas abruptas, como las que tuvimos con la tregua, como las que hemos tenido desde junio del año pasado a la fecha, tienen que ser examinadas con lupa porque no obedecen a ninguna técnica ni a ningún criterio de políticas públicas formuladas desde la institucionalidad y por supuesto desde el Estado de Derecho. Janet. Sí, en la misma línea, quizás subrayar que a 28 años de posconflicto, en donde el tema de la violencia posconflicto era, digamos, un desafío fundamental para poder consolidar la paz, adolecemos de una política criminal integral como país, ¿verdad? No ha habido desde el Estado salvadoreño voluntad para adoptar una política de Estado, una política integral en materia de seguridad, una política criminal que integre los elementos fundamentales, que si bien no hay fórmulas mágicas, sí hay evidencia en otros países de cómo políticas integrales que pasa por la prevención primaria, prevención secundaria, control y persecución inteligente del delito y rehabilitación y reinserción funcionan, ¿no? Y en un país como El Salvador hemos desaprovechado grandes oportunidades. Debo decir que el país ha tenido importantes apoyos desde la llegada de Arena al poder
para poder estructurar políticas de seguridad integrales. Expertos internacionales han desfilado por El Salvador con propuestas, ¿verdad? Nosotros nos hemos dado cuenta a partir del seguimiento, yo llevo más de 20 años en el tema, de cómo estas propuestas se han desestimado. Entonces, a la base, en mi reflexión, lo que ha faltado es voluntad política de los gobiernos de turno, distintos gobiernos de distintos signos ideológicos, para realmente encarar este desafío. ¿Por qué? Porque desde mi perspectiva esto ha sido funcional para los poderes de turno. Si bien es una demanda ciudadana, es instrumentalizada en cada periodo electoral. Lo vimos, la mano dura fue una estrategia de proselitismo electoral, ¿verdad? Una estrategia montada precisamente para asegurar la continuidad de Arena en el poder. Y lo que hemos visto a partir de la continuidad de estas políticas que se encajan dentro del concepto populismo punitivo, porque no abordan integralmente la violencia, sino nada más muestran que se está reprimiendo el delito, pero no abordan las causas, no, investigan a fondo, no generan herramientas institucionales de prevención, de rehabilitación o de persecución sostenibles en el tiempo, pues termina generando lo que tenemos. O sea, porque al final, y eso, bueno, yo le he dedicado mucho tiempo de mi trabajo, de mi investigación, al tema de cómo evolucionaron las pandillas en los últimos 20 años en el contexto de estas políticas de mano dura, ¿verdad? Que se vendieron como políticas de mano dura, pero desde 2003 había negociaciones. O sea, las pandillas los estaban persiguiendo con la mano dura, pero había acuerdos ahí. En algún momento yo recuerdo haber visto fotografías del exdirector Ricardo Meneses con los líderes en ese momento de las dos principales pandillas en una reunión supuestamente en la playa. Entonces vemos cómo, digamos, bajo esta lógica se ha instrumentalizado el tema, porque ha sido funcional a los poderes de turno para mantener un estado de cosas que les beneficia electoralmente, pero también monetariamente. O sea, este tema ha sido necesario para justificar, por ejemplo, la pervivencia de la Fuerza Armada en tareas de seguridad, ¿verdad? Bajo esta justificación, los distintos gobiernos han atribuido a la Fuerza Armada distintas facultades. Bajo esta justificación también se han mantenido un esquema del negocio de la seguridad, no solo a nivel privado, que es ingente, son ingentes las ganancias que se generan en el negocio de la seguridad privada, sino a nivel de la seguridad pública. Alrededor de la seguridad pública se generan millones y se generan grandes negocios, muchos de los cuales han beneficiado a los funcionarios de turno, directores de policía, la élite policial en su momento, ministros de seguridad, gente vinculada también a las comisiones de seguridad de la Asamblea Legislativa. Es decir, estamos hablando de que este fenómeno no se ha abordado en buena medida, no solo por falta de capacidad técnica, sino por falta de voluntad política, en virtud de esos intereses, económicos, que han mantenido, económicos, pero también mafiosos, empresariales, porque las pandillas, es importante también decirlo, yo lo he repetido en distintas oportunidades, han servido como una cortina de humo para ocultar al crimen organizado tradicional y a su operatividad, y muchos de los cuales están vinculados políticos de turno, ¿verdad? Janet, Mario, de comprobarse este reportaje, de ser cierto, ¿verdad? Significaría que las pandillas, o al menos la MS-13, que es la que se menciona más en el reportaje, y que han sido declarados como grupos terroristas por el la mismo sala Donald Trump. Bueno, fuera. Y también acá en el país por la misma Corte Suprema de Justicia. Significa que están ahí. O sea, ese poder y esa fuerza permanece, existe, manejan los territorios. El tema de la extorsión continúa, pero han bajado los homicidios. Recuerdo también el tema de las desapariciones. Que de acuerdo a la Fiscalía se mantienen. Y muchos de los recursos que nosotros pagamos, nuestros impuestos, les llegarían a ellos e incluso a la comunidad internacional. O sea, ese poder está ahí, existe. Por eso preguntaba yo, en base a lo que ustedes han logrado investigar, analizar, estudiar. Janet menciona desde el 2003 hay pactos compañeros, o sea que estamos hablando de 17 años.
¿cuánto se ha invertido supuestamente en combate a la inseguridad? ¿Cómo hemos endeudado el país para tener recursos para el combate a la inseguridad? Y en el 2020, no sé, ¿cuál es en qué situación ponen este tema ustedes? O sea, las pandillas se han fortalecido, los millones de dólares que se han invertido en supuestamente el combate a la inseguridad en realidad han servido para fortalecer estas situaciones irregulares. ¿En qué momento ha habido un combate real contra la delincuencia? Pues? Y por el otro, y además de esto agreguemos que las personas que viven en lugares vulnerables son más vulnerables todavía. A ver, Mario. Ok, gracias. Dos datos alrededor de la pregunta. Uno es que durante el año pasado, dijéramos, 2019 y el 2020, son 2 años en los cuales la curva de desaparecidos ha superado incluso la curva de homicidios. Es decir, hay más desaparecidos al año que personas asesinadas producto de la violencia. Producto de la violencia. Es decir, ese fenómeno de las personas desaparecidas tan grave, tan ignominioso también, se ha venido acrecentando con el tiempo. Por eso, vean ustedes una cosa bien curiosa, cuando a la población se le pregunta, porque esto lo consultó el UDOP al inicio de este año, cuáles son las causas de las principales reducciones de homicidios, yo creo que Vox Populi, Vox Dei, ¿verdad? Hay una gran verdad cuando el pueblo opina. Dijo varias cosas, dio un catálogo de razones. Y entre ellas voy a mencionar algunas, como por ejemplo, mencionó el tema de que estaban aumentando las personas desaparecidas, mencionó el tema de una posible negociación con las pandillas, el gobierno miente u oculta las cifras de homicidios, y para los que investigamos este tema nos hemos dado cuenta que cada vez es más difícil acceder a información fiable y actualizada sobre este caso. Y por supuesto la población también reconoce que el combate a las pandillas puede estar actuando detrás de todo esto, la eficacia del plan control territorial, el mismo trabajo de la PNC. Entonces hay múltiples razones para explicarse esta reducción de homicidios, pero lo que no se logra uno explicar es el tema, por ejemplo, del incremento de los desaparecidos. Les quiero compartir un dato adicional que es importante. Si uno compara 2018-2019, en materia del delito de extorsión, este delito se incrementó en casi un 30%, utilizando datos oficiales, todavía disponibles hasta principios de este año. Entonces, lo que vemos es algo que a todas luces se sabe, es decir, el control territorial, la presencia territorial sigue estando ejercida por estas organizaciones delictivas, y eso se ve en su principal fuente de ingreso, que sigue siendo la extorsión. Esto nos lleva también a un punto adicional, y es que cuando se cruzan cifras, uno detecta que no es sostenible el plan control territorial como la única explicación posible, porque, por ejemplo, el plan control territorial opera solamente en cierta cantidad de municipios, cuando la reducción de homicidios es a nivel general. Entonces hay cosas que uno no puede explicarse solamente utilizando una u otra hipótesis. Y por supuesto también quiero decir 2 cosas adicionales. La reducción de homicidios tampoco es exclusiva de El Salvador. La reducción de homicidios está ocurriendo en el Triángulo Norte, donde tienen presencia las pandillas. Esto podría estar dando el mensaje siguiente, y es que las pandillas también están reconociendo que el giro de su negocio, por decirlo de alguna forma, no son los asesinatos, sino la forma de acceder a recursos ilícitos. Entiéndase, extorsión, narcomenudeo y todo lo que puede estar asociado con esto. Eso ocurre en otros países del Triángulo Norte, que también es importante ponerlo en el radar, que no es algo aislado para El Salvador. A ver, Janet. No, quizás un par de ideas. En primer lugar, algo que yo he venido diciendo es que con este tipo de prácticas las pandillas han constatado el poder de coacción, de extorsión que tienen frente a los gobiernos mediante el uso instrumental de su principal activo, que es la violencia, ¿no? Porque al final, digamos, lo que
define lastimosamente las pandillas de hoy es el ejercicio de la violencia, y ese ejercicio de la violencia, al ser instrumentalizado, utilizado para coaccionar a los gobiernos, para extorsionar a los gobiernos, y los gobiernos también, ¿verdad? Lo utilizan, pues básicamente lo que está haciendo es legitimándolos como actores de la violencia, pero legitimándolos que la violencia sí les hace generar réditos, ¿verdad? Tanto a uno como a otro. Dicho esto, señalar también lo que ya señalaba Mario. O sea, después de la tregua de 2012, y nosotros lo pudimos constatar en su momento en el YouTube, porque estábamos en campo casi todo el año, los territorios cambiaron, ¿verdad? Los territorios cambiaron, y el control que tenían distintos grupos cambió. También la geografía de la violencia cambió. Hubo una extensión de grupos a las zonas rurales a partir de 2012, que es lo que generó que se disparara la incidencia delincuencial en zonas donde tradicionalmente no había habido mayores índices delictivos. Entonces, digamos, al final todas estas políticas han terminado favoreciendo la evolución, no solo política, sino también criminal de las pandillas, pero también señalar que mediante estas políticas las pandillas han ido generando nuevas dinámicas delictivas de control de territorio, como la extorsión, ¿verdad? Pero también que surge precisamente, también hay que decir, como un delito masivo en el contexto de la mano dura, ¿verdad? Cuando estaban la mayor parte de líderes en cárceles segregados, desde ahí se organizan las redes de extorsión bajo la tutela del Estado. Y de igual manera en el caso de los desaparecidos, aunque había denuncias de desapariciones antes de 2012, nosotros pudimos en ese momento también, a partir de esa investigación que se hizo sobre la gestión de Funes, evidenciar cómo se habían incrementado las desapariciones, pero también el hallazgo de cementerios clandestinos, que Medicina Legal luego logró constatar mediante evaluaciones forenses que se trataba de personas que habían asesinado en 2012, no 2013, que se encontraron 1 o 2 años después. Entonces también señalar cómo este tipo de prácticas ha favorecido la dinámica delincuencial de las pandillas y el uso, el recurso de nuevas modalidades de actuación, ¿verdad? Y en el caso de los desaparecidos, la lógica es, bueno, ocultar el cuerpo del delito, aumentar los niveles de impunidad, pero también es un mecanismo de control territorial, es decir, de instalación de miedo en las comunidades, de control social. Mediante las desapariciones, las pandillas han adquirido más poder en los territorios. Entonces, esta evolución criminal obedece en buena medida no solo a la falta de políticas integrales que permitió que evolucionaran a este punto, sino al uso instrumental que los ha favorecido. Yo también lo he analizado en algunos trabajos, su evolución como actores políticos, porque realmente, y eso en varios sentidos, o sea, las pandillas, sobre todo liderazgos, tienen un pensamiento político estratégico, han logrado unificarse en distintos momentos, esta no ha sido la excepción, para planificar, digamos, con una enorme capacidad de agencia, planes en contra del Estado, para formular propuestas a los gobiernos, y han venido buscando insistentemente, después de la ruptura de la tregua de 2013, insistentemente negociaciones con los distintos gobiernos de turno y con los candidatos, ¿no? Entonces estamos frente a estructuras también que usan una especie de proselitismo armado, digamos, es decir, en este caso la violencia como estrategia de competencia electoral, que es básicamente de lo que se han beneficiado los distintos partidos. Y en su momento, yo creería que casi todos los partidos, en algún momento me decía el doctor Dada, el CD no, ¿verdad? Probablemente, pero hemos tenido conocimiento que todos los partidos en las elecciones locales se acercan a las pandillas para ofrecerles dádivas, prerrogativas, beneficios, ¿verdad? Para que los apoyen electoralmente. Y no solo estamos hablando de movilización de electores, y ahí es donde también yo quisiera llamar la atención. Me parece que la ciudadanía es importante que dimensione todo lo que está pasando, como esto pudo haber afectado los resultados de las elecciones. O sea, porque los partidos han negociado el uso de distintas estrategias proselitistas, la movilización de cuotas de electores, familiares, allegados, comunidades, pero también el uso y la coacción y amenazas para impedir que algunas comunidades salgan a votar o para que voten por determinados partidos. Y en varias elecciones también, donde yo tuve oportunidad de coordinar proyectos de observación electoral,
pudimos ver cómo las pandillas tenían un rol protagónico en las mesas electorales o como vigilantes de varios partidos, de Arena, de Gana, del Frente, con actitudes amenazantes en los mismos centros de votación. Entonces, ¿hasta dónde habrá escalado esto? ¿Hasta dónde habrá escalado a tal punto que las elecciones ya no se ganan por la decisión popular o la voluntad popular, sino por aquel que logra ganar el mayor favor de las pandillas? Eso es tremendo, Mario, y en todo esto, porque tú mencionaste los países del Triángulo Norte, a mí me han llamado mucho, me ha llamado mucho la atención unas declaraciones del embajador Johnson, y las voy a leer textualmente. Estas las dio el viernes pasado, ¿verdad? Dijo: podemos seguir discutiendo el por qué han bajado las cifras de criminalidad, pero lo que es importante es que estas cifras están bajas y lo que necesitamos es crear trabajos para poder movernos hacia adelante y seguir avanzando. Traducido es, a mí, o sea, ¿cómo se ha logrado esto? Pues no me interesa. Lo importante es que ha bajado. Así se entendería. Así lo entiendo yo. Este es un tuit de LPG Política, ¿verdad? Y hay, bueno, es un hilo ahí. Declaraciones, o sea, ¿qué papel tiene o ha jugado o la relación con los Estados Unidos en medio de todo porque, vaya, son distintos los miembros de distintos partidos políticos y de administraciones, los que están señalados también de negociar, de tener negociaciones con las pandillas. ¿Qué rol juega los Estados Unidos y todo esto? Claro, quisiera retomar lo que mencionaba Janet hace un momento y para hilvanarlo con tu pregunta, y es que las negociaciones, los acercamientos con las pandillas no son de ahora, no son del 2012, y por una razón muy sencilla, y es que quienes tienen presencia y control en los territorios son estos grupos. Entonces, los políticos necesitan acercarse a la población, muchas veces tienen que pasar por ese acercamiento con estas organizaciones. De esa forma, pues, yo distinguiría entre lo que sería una macro negociación, como fue la tregua, con esas negociaciones más localizadas que ocurren en el territorio por necesidades muy puntuales, políticas, incluso sociales, de intervención comunitaria, que deben pasar necesariamente por la autorización de los líderes. Desde ese punto de vista, fíjate que yo me quedaría con la otra parte de los comentarios del embajador que no están en ese tweet, pero él sostenía que la reducción de homicidios también pasa por el trabajo en la cooperación internacional que hace Estados Unidos con El Salvador en materia de combate a las pandillas. El Salvador tiene un acuerdo con Estados Unidos, que es para el funcionamiento del Centro Transnacional Antipandillas, que ha demostrado ser muy efectivo en el intercambio de información para delitos transnacionales entre ambos países donde están operando pandillas. Así se han detenido muchas personas, se han resuelto muchas investigaciones, porque estamos hablando pues del FBI con las unidades élites de la Policía Nacional Civil de El Salvador. Sobre la primera parte, yo creo que en todo caso hay que tener cuidado en no incurrir en una especie de maquiavelismo bueno. Es decir, si mi fin es bueno, reducción de homicidios, entonces puedo hacer cualquier cosa. Yo creo que eso lo aprendimos con la tregua del 2012, permanece como un legado, y es que no es así. Es decir, no se pueden maximizar valores, y a partir de esa maximización de valores cualquier cosa es permitida, porque los resultados, como hemos visto, son tremendamente perjudiciales. Lo que está de por medio es que cuáles son los intereses que están en estos procesos de acercamiento con las organizaciones criminales son muy distintos. El gobierno lo que busca es reducción de homicidios para ganar, dijéramos de alguna forma, legitimidad, espacios políticos frente a la población. Pero las pandillas seguramente lo que están buscando es otra cosa. Lo que buscan, por ejemplo, es mantener sus ingresos ilícitos. Pues sí. Lo que buscan es seguramente
ejercer aún más su control territorial. De esa forma, por ejemplo, en la pandemia se documentó que muchas de las acciones de control sanitario en las comunidades los ejercían las mismas pandillas. Incluso hay videos donde estaban reprimiendo, sancionando, dándole palos a alguien por haber salido en el periodo más duro de la cuarentena. Entonces, quisiera matizar todo esto para poner en perspectiva de que no podemos maximizar los fines y olvidarnos de los medios para alcanzarlos. Aunque, por supuesto, esto cada quien tendrá su valoración, pero desde la perspectiva del Estado de Derecho es muy difícil decir mi fin es la reducción de homicidios, por tanto puedo, por ejemplo, algo que dijo la Sala de lo Constitucional cuando declaró terroristas a estos grupos criminales es no se puede negociar al margen de la ley, al margen del Estado de Derecho. Entonces, el problema, y con esto termino mi intervención para darle espacio a Janet, es que hoy por hoy estamos en el peor de los mundos en El Salvador, porque cualquier intento de acercamiento con las pandillas es penalizado. Es decir, es delito la posibilidad incluso de acercarse, ya no solo para negociar, porque creo que el término negociación es muy fuerte, incluso para dialogar, ¿ya? Y recordemos, El Salvador viene de un periodo donde aprendimos que los conflictos se cierran con el diálogo, y eso hoy por hoy está vedado legalmente. Hay una sentencia de lo constitucional que más o menos lo indica de esta forma. Entonces no hay forma de entrarle al problema de las pandillas, que no es un problema solo criminal, sino que también es un problema social, es un problema político, estructural, pero con el marco legal actual y con las lecciones que hemos aprendido, es un riesgo muy alto iniciar cualquier proceso, incluso de diálogo, porque las consecuencias pueden ser que los mediadores, los facilitadores, terminen perseguidos penalmente infringiendo la ley. Intentar por intentar generar estos espacios o condiciones de diálogo. Janet, los Estados Unidos o la comunidad internacional, porque también dijo el embajador que en este hilo dice, queremos pensar que la reducción de la violencia que se ha dado en El Salvador es debido a la cooperación que Estados Unidos tiene con el país. Que es lo que decía Mario, la otra parte de las el apoyo declaraciones. al Triángulo Norte, exacto. Pues mire, yo creo que es importante distinguir entre la posición a veces de los diplomáticos locales, es decir, de las embajadas, y la posición que pueden tener en el Departamento de Estado, en Pentágono y ya no se diga en el Congreso, ¿verdad? Donde hay mucha preocupación en este momento por el rumbo que está tomando el país, los retrocesos en materia de democracia, de libertad de expresión. Y sin duda, pues ha habido ya en el pasado también monitoreo y preocupación sobre este tipo de acuerdos. Yo recuerdo, por ejemplo, el congresista McGovern, que es muy cercano a El Salvador y a la UCA, en su momento se pronunció en varias oportunidades con el tema de la tregua, precisamente apelando a estos argumentos que ya señalaba Mario, ¿no? En un país como El Salvador, el tema no es que bajen, el tema es cómo bajan y si eso es sostenible y si eso se apega al Estado de Derecho y si eso respeta a la víctima y si estamos realmente instalando las bases para un proceso de pacificación. Pero en este caso, digamos, todo apunta, al igual que en anteriores acuerdos, a una especie de pax mafiosa, que lo que genera al ser acuerdos transaccionales de orden temporal es una enorme inestabilidad e incertidumbre, porque en el momento en que estos pactos se rompan, se vuelve a disparar la violencia. Yo solo quiero señalar, por ejemplo, entre 2008 y 2009, la violencia se disparó de una tasa de 52 homicidios en 2008 a 71.2, ¿verdad? En términos de un año, y fueron 6 meses. Y vimos cómo esto afectó, digamos, toda la dinámica de la geografía de la violencia, de igual manera en el caso de 2015, ¿verdad? Haber pasado de 62 homicidios por cada 100.000 habitantes a 103, o sea, el promedio incluso del siglo, que anda por 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, se duplicó. Pero no solo eso, lo que ustedes ya señalaban, cómo esta dinámica de la violencia se han instalado en las comunidades como parte de la convivencia. O sea, solo basta que vayamos a una comunidad controlada por pandillas. Es terrible. Son ellos quienes dictan todas las normas de convivencia, quién va a salir, quién va a entrar, qué negocios operan, cuáles no, con qué empresas.
están obviamente victimizando a miembros de las comunidades, extorsionados, las niñas violadas, secuestradas, personas desaparecidas cuando tienen riñas. Es decir, esta violencia crónica, ¿verdad?, que padece El Salvador, se ha venido recrudeciendo a partir de estas decisiones, y son las comunidades más pobres las que han pagado los costos. Hemos visto cómo después de la tregua se reedita, aparece de nuevo el fenómeno del desplazamiento forzado interno, que es un fenómeno que no teníamos. Lo acabamos de ver ahorita el fin de semana en un cantón en San Julián, exactamente, por ejemplo. Entonces también no podemos, digamos, banalizar, para mí me parece trivializar por un tema de simpatías o compadrazgo partidario con el presidente de parte del embajador actual. Trivializar la violencia en un país como El Salvador es una ofensa para las víctimas, me parece a mí. Y yo creo que, digamos, en términos de la posición de Estados Unidos, no creo que lo represente. Yo no soy quien, digamos, también para señalar cuál es la posición, pero sí sabemos de posturas de congresistas, incluso republicanos, que están muy, muy preocupados por la situación del país. Entonces, lastimosamente, esto también encaja a veces con la agenda política de Trump, en la medida en que, pues obviamente, han habido acuerdos, de nuevo, transaccionales entre los presidentes del Triángulo Norte y Trump, en esta lógica de tercer país seguro, y por lo tanto en este momento a él muy poco le importa lo que esté pasando, en la medida en que los países sirvan como tercer país seguro, que lo que ha hecho básicamente es impedir que los personas retornadas retornen a sus países, sino o impiden que lleguen a Estados Unidos, sino que bajó la frontera a Guatemala y a México. Entonces, en esa línea, digamos, sí me parece sumamente preocupante, pero tenemos que apostarle realmente a estrategias que reduzcan de manera sostenible la violencia, y en el marco de lo que ya señalaba también Mario, ¿no?, en el marco de la legalidad, en el marco del debido proceso, con respeto a las víctimas. Aquí no se habla de víctimas, o sea, ni siquiera en la tregua, en donde hubo una oportunidad de entrar a las comunidades para atender a las víctimas. Allí tenemos personas traumatizadas por distintos delitos, como digo, jovencitas víctimas de violación múltiple, esclavas sexuales de las pandillas, personas que han perdido a varios miembros, jóvenes que no pueden salir, que llevan 3 años confinados en sus propios hogares, en estas casitas chiquitas de las comunidades populosas. Es decir, es una dimensión de la violencia que sin duda ha resquebrajado el tejido social y que ha generado elevados costos al país, ¿no? Esperábamos que con el gobierno de Bukele hubiera un giro. Él tenía el capital político y los apoyos necesarios para poder plantear un gran acuerdo por la seguridad que realmente buscara soluciones sostenibles. Sin embargo, se fue por el atajo más fácil, ¿no? Atajo de los mismos de siempre. Se nos acaba el tiempo, Janet y Mario. ¿Cuáles son las repercusiones rápidamente, por favor? ¿Y qué debería de hacer el gobierno a fin de transparentar las cosas, sí, y brindarnos confianza? ¿Cuáles son, al menos a 3, 4 días de este reportaje, cuáles serían las repercusiones que la develación de esto podrían de confirmarse, darse, ¿no? Porque el fiscal general de la República ha dicho que se va a investigar. Bueno, justamente lo que Diana Verónica acaba de mencionar, yo creo que la pelota está en la cancha del fiscal general. Hay elementos importantes a tener en cuenta. Creo que esta argumentación en cuanto a los documentos que se han presentado es fundamental. No se están poniendo en tela de juicio si son o no verídicos, si han sido falseados, es decir, se reconoce de alguna forma su autenticidad, y eso ya sería base suficiente para una investigación fiscal. Más allá del tema de una negociación o de un diálogo, de una tregua, lo que sí es cierto es que de esa información se desprenden varios posibles ilícitos penales, como por ejemplo el ingreso de personas a centros penales sin cumplir los protocolos de seguridad. Solo eso ya es causa suficiente, dijéramos, para abrir una investigación penal y ojalá llegar a los resultados.
En todo caso, ¿qué habría que hacer? A ver, yo creo que hay una deuda importante que tiene este gobierno y que es parte de sus promesas políticas de campaña, y es presentarle al país un plan general de seguridad pública o un plan general de seguridad ciudadana, como quieran llamarlo, pero no conocemos cuáles son los objetivos, cuáles son los recursos, cuáles son los propósitos, los medios para alcanzar o lograr la seguridad ciudadana en El Salvador. Esa es la deuda quizás más importante. Y ojo, nadie está pidiendo aquí conocer los planes operativos, las intervenciones localizadas, ni las investigaciones criminales. No se trata de eso, se trata de establecer los grandes objetivos, los grandes principios y los medios con los cuales se piensan alcanzar esos objetivos. Llevamos más de 1 año y medio prácticamente y no hay una política pública de seguridad, una propuesta integral. El plan control territorial es lo único de lo que se ha oído hablar y es demasiado fragmentado, no se conoce en su integralidad, se conocen sus etapas, se conoce y casualmente se conoce únicamente cuando se trata de recoger recursos financieros, pero no conocemos, insisto, sus metas, sus objetivos. Esa es la deuda quizás más importante, porque en un Estado, un gobierno necesita presentarle a la faz de la nación cuáles son sus planes generales para que la población los conozca y los evalúe y les pida. Hay una rendición de cuentas de acuerdo a esos objetivos y a esos planes. Gracias, Mario. Janet, tenemos 2 minutos, por favor. Sí, brevemente quizás me referiría a los impactos. Bueno, en el corto plazo yo veo el riesgo de que el uso proselitista de las pandillas o el uso de la violencia nuevamente como competencia electoral de cara a las elecciones de 2021, una elección que es crucial, pueda también influir en los resultados electorales de cara también a un proyecto político autoritario que, digamos, a la luz de lo que hemos conocido en este primer año, podría representar una grave amenaza para el Estado de Derecho, para la democracia en el país. Entonces, veo con preocupación lo que pueda pasar y cómo las pandillas también, el uso de estos grupos puede influir en el resultado electoral. En este contexto, el riesgo, como siempre, es fortalecer el poder social, pero también el poder político de las pandillas y que vayan ganando cada vez más espacio de incidencia en el Estado, en el gobierno. Pero también, finalmente, en el mediano y largo plazo, el riesgo de que las pandillas se vayan a consolidar como brazo armado, como ya decía, en el nuevo ciclo político 2021-2024, como actores también, como brazo armado de un proyecto político autoritario en el largo plazo, que trascendería de lo que es un acuerdo transaccional de corto plazo en este primer año de cara a las elecciones de 2021 a un acuerdo más estratégico con el gobierno de Bukele, que como sabemos tiene intenciones, al menos, bueno, hay claramente indicios de que se quiere perpetuar en el poder en 2024. Entonces yo sí lo veo como un verdadero peligro y amenaza, y yo creería que como sociedad debemos de estar alertas, atentos, ¿verdad?, a este tipo de manipulaciones. Muy bien, gracias por sus pensamientos, por sus opiniones. Mario, siempre es un gusto platicar contigo, Janet también. Igualmente. Y obviamente pues esto tendrá Gracias, más igual. repercusiones y lo seguiremos de cerca y a ustedes también. Muchas gracias, un abrazo en la distancia. Gracias, Un señores. abrazo para Igualmente. ustedes. Feliz Un gusto. día. Saludos. Que estén muy Gracias. bien, Igual, gracias. chao. Gracias. 9:15.